El título de nuestro tema es el arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? El tema del arrepentimiento es central en la Biblia y su importancia radica en que es la puerta de entrada al perdón y a la reconciliación con Dios. A través de la historia bíblica vemos cómo Dios llama constantemente a su pueblo a arrepentirse y a regresar a Él, ofreciendo siempre su misericordia y perdón a aquellos que se arrepienten sinceramente. El arrepentimiento es la clave para experimentar la gracia salvadora de Dios y para tener una vida de obediencia y comunión con Él. Estudiar este tema en la Biblia nos ayuda a entender la naturaleza del pecado, el amor y la misericordia de Dios y la necesidad de un corazón humilde y contrito ante Él. En concordancia con lo mencionado, resulta de suma importancia abordar la siguiente cuestión: ¿qué se entiende por arrepentimiento? El arrepentimiento puede definirse como un profundo cambio de mente que involucra el cambio de dirección de vida. Es una conversión que implica una decisión por parte del ser humano en su totalidad. No se trata solamente de una modificación superficial, sino que representa un cambio profundo que involucra a todo el ser. El arrepentimiento, por lo tanto, implica una transformación completa del individuo que trasciende lo meramente externo y se relaciona con aspectos más profundos de su personalidad. Esta conversión se basa en la reflexión y el autoanálisis, lo que permite al sujeto analizar sus acciones y decisiones previas y tomar la decisión consciente de cambiar su modo de pensar y actuar. Es importante destacar que el arrepentimiento no implica solamente el reconocimiento de errores o faltas, sino que también involucra un compromiso activo para modificar las conductas negativas y evitar repetir las mismas faltas en el futuro. En este sentido, el arrepentimiento se convierte en un proceso continuo de mejora personal y crecimiento espiritual. Es una experiencia donde se reconoce a Dios como lo más importante de la existencia de la persona. La Biblia provee diversos ejemplos de cómo Dios llama a su pueblo a arrepentirse. Un claro ejemplo lo encontramos en el segundo libro de Reyes, capítulo 17, verso 13. Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: Volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. El arrepentimiento verdadero se manifiesta en la acción de volverse de los caminos malos para obedecer los mandamientos de Dios. ¿Cómo podemos llevar esto a la práctica? En primer lugar, debemos examinarnos a nosotros mismos y preguntarnos con sinceridad: ¿estoy viviendo de acuerdo con la luz que el Señor me ha mostrado a través de su palabra? ¿Mi vida se ajusta fielmente a los principios bíblicos que he conocido? Si la respuesta es negativa, entonces debemos hacer un cambio en nuestra vida para vivir según la voluntad de Dios y comenzar a obedecer lo que el Señor nos ha mostrado. Para ilustrar este punto, consideremos el siguiente ejemplo. Supongamos que hemos entendido claramente que no podemos pasar un día sin estudiar la palabra de Dios, pero al examinarnos a nosotros mismos, nos damos cuenta de que algunos días no hemos leído la Biblia. En ese caso, lo que debemos hacer es cambiar ese hábito y comprometernos a no pasar un día sin estudiar la palabra de Dios. Ese cambio de vida, de hábito, es lo que la Biblia llama arrepentimiento. La invitación que se hace hoy
es a que cada uno de nosotros nos autoexaminemos, reconozcamos nuestros errores y pecados y nos volvamos hacia Dios para seguir su voluntad y experimentar su amor y gracia. De esta manera podremos experimentar la presencia de Cristo en nuestra vida y ser verdaderos seguidores suyos. Ahora bien, ¿cómo se produce el arrepentimiento? El apóstol Pablo en Romanos 2:4 nos da la respuesta. ¿No ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? La bondad y el amor de Dios son los que provocan el arrepentimiento en el ser humano. Es decir, Dios es el único capaz de inducir en nosotros el deseo de apartarnos de los malos caminos y caminar en consonancia con su voluntad. En este sentido, resulta importante destacar que el ser humano, por más que lo intente, no posee la capacidad de cambiar sus malos hábitos, es decir, de arrepentirse. Esto se debe a que, como consecuencia del pecado, la mente humana se encuentra debilitada y carece de la fuerza necesaria para llevar a cabo cambios en su ser. El apóstol Pablo, en su epístola a los Romanos, lo expresó de la siguiente manera: la mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Romanos 8:4. En su condición natural, el ser humano es incapaz de obedecer cualquier requerimiento divino y no tiene la capacidad de desear volverse de sus malos caminos para comenzar una vida santa. Por lo tanto, solo a través de Cristo podemos ser conducidos al arrepentimiento. Su gracia y poder pueden tomar nuestras mentes que han sido esclavizadas por Satanás y liberarlas del poder opresor que impide cambiar nuestros malos hábitos. A menudo somos conscientes de la gravedad del pecado y deseamos cambiar de rumbo, pero nuestras buenas intenciones no son suficientes para superar el poder del pecado. Incluso cuando caemos en el pecado y nos sentimos miserables, es necesario que Cristo obre en nosotros para producir un arrepentimiento verdadero y duradero que nos libere de nuestras malas acciones. Algunos podrían preguntarse si el ser humano no tiene ningún papel que desempeñar en el proceso del arrepentimiento. Según lo que podemos entender de las Escrituras, nuestra responsabilidad es no oponernos a la obra que Dios quiere llevar a cabo en nosotros. Como dice Hebreos 3:15, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Debemos aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo y no resistirnos a su obra. ¿Cómo podemos evitar resistirnos al Espíritu Santo? Cuando el Espíritu nos señala un pecado, debemos prestar atención a su voz y rogar por la fuerza necesaria para vencerlo. Además, no debemos colocarnos en situaciones que tienten a Satanás para tentarnos. En nuestro diario vivir tendremos ante nosotros muchas puertas, las del pecado y las de la salvación. Cuando el Espíritu Santo comienza su obra, nos señalará cuáles puertas corresponden al enemigo y cuáles son de Dios. No resistir a su voz, a la del Espíritu Santo, implica elegir la puerta que conduce a la salvación. Significa decir: Señor, me estás mostrando la puerta por la que debo entrar. No tengo la fuerza para hacerlo por mí mismo. Mi corazón quiere entrar por la puerta del pecado, pero por favor, dame las fuerzas para resistir el mal, para no entrar por esa puerta. Toma mi mano y condúceme por la puerta de la salvación. Cuando hacemos eso, no estamos resistiéndonos a su voz. Por el contrario, entrar por las puertas del mal es equivalente a resistirnos a él. Es importante tener en cuenta que la obra del arrepentimiento es exclusiva de Cristo
y no del hombre. Lucas lo presenta de la siguiente manera en Hechos 5, 30 y 31. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Esto significa que no hay mérito humano en el proceso de arrepentimiento, y cualquier deseo de jactarse debe ser eliminado en reconocimiento de la verdad de que el ser humano no tiene la capacidad de arrepentirse por sus propias fuerzas. El profeta Jeremías expresa esta verdad de manera contundente al afirmar que nadie puede cambiar el color de su piel, ni puede el leopardo quitarse sus manchas. Tampoco ustedes pueden hacer lo bueno, pues solo saben hacer lo malo. Jeremías 13:23. Por lo tanto, es importante reconocer que solo a través del poder de Cristo podemos ser llevados al arrepentimiento. Debemos evitar resistirnos a su obra para que Cristo pueda habitar en nosotros. Y esto nos lleva a otro punto que es muy importante, y es el arrepentimiento y la confesión de pecados. Estos dos elementos, el arrepentimiento y la confesión de pecados, son sumamente importantes en la vida cristiana. El Espíritu Santo obra en el ser humano para producir el arrepentimiento, lo que a su vez lleva al deseo de confesar los pecados con el fin de ser perdonados. En Hechos 3:19 se nos llama a arrepentirnos y volvernos a Dios para que nuestros pecados sean borrados. El texto dice así: por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios. La confesión de pecados es un paso importante que precede al perdón. El Salmo 32:5 nos muestra que cuando confesamos nuestros pecados a Dios, Él nos perdona. Pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor. Y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Sin embargo, es importante tener claro qué tipo de confesión es aceptable para Dios. Proverbios 28:13 nos muestra que quien encubre su pecado jamás prosperará. Quien lo confiesa y lo deja, halla perdón. Hay dos cosas importantes que debemos tener en cuenta al confesar nuestros pecados a Dios. En primer lugar, nuestra confesión debe ser específica y sin excusas. No debemos excusarnos en la oración de confesión, sino reconocer nuestra falta y pedir perdón por ella. Por ejemplo, si me enojé con mi esposa y le levanté la voz, mi confesión ante Dios debería ser: Padre, perdóname porque le falté el respeto a mi esposa al levantarle la voz. Reconozco que estuvo mal y me arrepiento de mi comportamiento. Esta confesión es específica y directa, no se excusa ni se justifica, y muestra una sincera actitud de arrepentimiento. Y en segundo lugar, nuestra confesión debe ir acompañada de un abandono del pecado. Es decir, si confieso mi pecado a Dios, pero continúo haciéndolo, mi confesión no es aceptable ante Él y no seré perdonado. Por lo tanto, es importante que nos arrepintamos verdaderamente y abandonemos el pecado para que nuestra confesión sea aceptable ante Dios. Por ejemplo, si solía robar, debo dejar de hacerlo. Si mentía, debo dejar de mentir. Dios espera que, además de reconocer nuestro pecado de manera específica, nos comprometamos a nunca más cometerlo. El Señor ha prometido darnos las fuerzas para vencer el pecado. En resumen, el arrepentimiento y la confesión de pecados
son dos elementos clave en la vida cristiana. Debemos permitir que el Espíritu Santo obre en nuestros corazones para producir el arrepentimiento y luego confesar nuestros pecados a Dios de manera específica y clara y abandonar el pecado para encontrar el perdón y la libertad en Cristo.